es una deuda. Toda promesa es una deuda. El presidente Pedro Castillo, durante la campaña electoral y la segunda vuelta, prometió 1000 cosas. Prometió revisar la Constitución, una asamblea constituyente, prometió, imagínense, comprar la deuda de los miles de prestatarios de los bancos para poder subsanar ese dinero. Prometió elevar el presupuesto para el sector de educación, salud, etcétera, etcétera, que bueno, ojalá que pueda cumplir. Pero también prometió no erradicar la hoja de coca, suspender la interdicción que realiza Estados Unidos a las avionetas de los narcotraficantes en el país. Prometió legalizar todos los cultivos de hojas de coca en el país. Y bueno, tras la promesa, Pedro Castillo fue elegido presidente de la República. Y es ahora, a 3 meses de iniciado el gobierno, que muchas regiones del país, entre ellas Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac, Junín, etcétera, etcétera, o Madre de Dios, le recuerdan al presidente de la República que toda promesa es una deuda. Veamos esta imagen, la primera de esta mañana, amigos televidentes, acerca de lo que está pasando en la zona de Sangabán, allá en Puno, donde los cocaleros se han organizado. Los cocaleros han quemado pertenencias de los trabajadores y de los policías del Cora. La información señala que la situación es dramática porque los han interceptado, los han secuestrado momentáneamente y les han quemado todo. ¿Quiénes son los actores principales de este hecho? Son los cocaleros de la zona de Sangabán, Puno, alentados justamente por las promesas del presidente de la República, volviendo al CED, y más aún, con la presencia de un ministro del Interior, Barranzuela, que se paseó antes de las elecciones con una camiseta que decía no a la erradicación del cultivo ilegal de la hoja de coca. Ese es el drama que el día de hoy enfrentamos en la región sur del país, y esto no tiene cuándo resolverse, porque, repito, una promesa ofertada es una deuda para la población. Esa promesa prácticamente le ha estallado en el rostro al presidente Pedro Castillo. Ya no solamente es el Cusco, sino es todo el Braille. Estamos hablando de los valles del río Ene, Mantaro, Apurímac, estamos hablando de Ayacucho, estamos hablando de Junín, estamos hablando de Puno, de Madre de Dios. Y a propósito, ayer en Madre de Dios se han producido refriegas con elementos que en realidad son los cocaleros de esa zona. Yo tuve la ocasión de conversar ayer con un cocalero de Madre de Dios y me decía: señor Carrión, aquí no hay otra manera de vivir, o te dedicas a extraer oro o cultivas la hoja de coca, que la compran. Y bueno, más aún, siendo que el presidente de la República nos ofreció legalizar los cultivos de la hoja de coca, ahora con todo el derecho del mundo le estamos reclamando al presidente Castillo que cumpla su promesa. Quiero que veamos esta segunda imagen de lo que está pasando en la zona de Inambari, pero antes, he allí el ministro del Interior, el señor José Barranzuela, jefe de más de 130.000 policías, 50 generales, etcétera, etcétera. ¿Qué dice en el Polo? No a la erradicación de la hoja de coca en el Braille. Imagínense, si usted fuese cocalero y descubre que quien vino a su chacra ofreciendo legalizar todos los cultivos de la hoja de coca ahora es presidente y el otro es ministro, ¿no? ¿Qué es lo que haría usted? Naturalmente, ante las expectativas políticas generadas por este gobierno y por Perú Libre, hoy la gente le está pidiendo al presidente de la República que cumpla con legalizar la hoja de coca, volviendo al CED, lo cual, repito, aparentemente por el momento es imposible. Imposible, ¿por qué razón? Porque en el Perú anualmente se producen 140.000 toneladas de hojas de coca. ¿Cuántas se utilizan en el chachado para venderle a la Coca-Cola un porcentaje, etcétera, etcétera, a fin de que pueda seguir llevando el nombre de Coca-Cola, porque el nombre deriva de la hoja de coca? Apenas sí le vendemos una cifra irrisoria de 12.000 toneladas. Es todo lo que se consume en el Perú. ¿Y cuántas se cultivan anualmente? 140.000 toneladas. Es decir, unas 15 veces más de lo que en realidad tenemos la capacidad de consumir. Pedro Castillo también, además de ofrecer
la legalización de los cultivos de hoja de coca en el Perú, ofreció industrializar la hoja de coca. Bueno, esa es una buena idea, pero ni siquiera industrializando la hoja de coca podríamos darnos abasto para consumir 140.000 toneladas anuales. Ese es el gran problema del país. Y es por esta razón que los cocaleros en toda la región sur y la zona amazónica del BRAE están pidiéndole al presidente Pedro Castillo que cumpla con legalizar la hoja de coca. Esto ha pasado en el transcurso de las últimas 48 horas en la zona de Inambari. Vean ustedes vehículos que han sido apedreados, asaltados, secuestrados, un vehículo del Ministerio de Salud, una furgoneta que transportaba medicamentos, amigos televidentes, ha sido intervenida por los cocaleros y en realidad la situación es bastante sombría. Fácil es prometer a alguien, lo difícil es cumplir la promesa. Escuchemos parte de este audio de lo que está ocurriendo en este instante en la zona de Inambari. Y a propósito, vamos a tomar contacto telefónico en tiempo real con los campesinos cocaleros de Inambari para que ellos nos expliquen el drama que viven en aquella zona. El audio, por favor. En el puente Inambari hay centenares de camiones que están varados de un lado y de otro lado del puente. La policía prefiere no entrar a la zona porque el ministro del Interior les ha prometido a los campesinos legalizar la hoja de coca. ¿Qué haría usted en los zapatos del presidente Pedro Castillo? O peor aún, sobre las sandalias del ministro del Interior, el señor Barranzuela. La verdad es que la situación nunca ha sido tan complicada como el día de hoy. Porque no solamente es el tema de la hoja de coca, son las promesas realizadas a los maestros que ya le están preparando un paro nacional al presidente Pedro Castillo. Son las promesas realizadas a los deudores de los bancos, gente que se prestó dinero y que ahora está siendo estrangulada por los bancos. Castillo ofreció comprar la deuda de esas personas. Son las promesas ofertadas a los campesinos en los corredores mineros. En este momento, en Apurímac, en Cotabambas, los campesinos están en pie de lucha exigiéndole al presidente Pedro Castillo la promesa ofertada durante la campaña electoral. Decenas de carros han sido destrozados en Inambari y además lo que se sabe es que hay 6 heridos. Una de las personas heridas ha perdido prácticamente la vista y eso me parece sumamente grave. Escuchemos el clamor, la desesperación de los pobladores y los trabajadores del MINSA, que han sido prácticamente secuestrados, han sido invadidos por indeseables de la zona, presuntamente cocaleros, ilegales de la zona de Inambari, quienes han capturado el vehículo logístico y prácticamente han hurtado todas las medicinas que eran destinadas para la posta o el centro de salud de Madre de Dios. Escuchemos un fragmento de ese audio, por favor. El furgón, acá está lo que han quemado, las jeringas, hay cajas de medicamento, ¿no? Acá los conciudadanos han logrado apagar, ¿no? Ahí está, ¿no? Asaltaron al furgón que traía medicamentos y al chofer se lo han llevado como secuestro, se lo llevaron al chofer, ¿no? No sabemos su nombre, el carro está abandonado. Qué fácil resulta ser un político con muchas promesas disparadas al aire y que al final aterrizan en la conciencia del pueblo. Lo que hace el pueblo es exigir las promesas formuladas por este gobierno. ¿Tendrá Pedro Castillo la suficiente habilidad, inteligencia y sensatez para resolver estos problemas? Es la pregunta que les planteamos el día de hoy. Amigos televidentes, no hay nada peor que ofrecer algo a sabiendas de que es imposible cumplir esa promesa. Eso se llama demagogia. Pero aún así, al presidente Pedro Castillo le deseamos la mejor de las suertes, porque dependiendo del éxito que tenga él en el manejo del gobierno, tendremos también los 32 millones de peruanos el éxito necesario en nuestras vidas personales. En este instante se está jugando el destino del país. Así empiezan los grandes dramas, o quién sabe,
las grandes transformaciones. Hacemos